Muchas gracias por estar presentes. De verdad es un gusto estar con ustedes el día de hoy. No iba a estar conectado el día de hoy, bueno, más bien sí me iba a conectar mucho más tarde e iba a ser el live súper pequeño, pero porque tenía muchas clases hasta las 9 de la noche, pero un alumno me canceló, entonces dije es momento de que hablemos de una de las más grandes filósofas de la historia, que es Hipatia de Alejandría, ¿no? Bueno, no quiero adentrarme más en eso, quiero esperar a ver quién más se conecta. Bueno, sé que al principio siempre es una vorágine de gente que se está conectando y bueno, ya al final terminamos nada más siendo 10 o 12, no importa, yo con eso soy feliz. Recuerden que aquí lo que yo quiero es despertar la conciencia, despertar al pensamiento y despertar a esta pasión y este gusto que tengo por la filosofía, pues bueno, que también ustedes lo puedan tener y que lo compartan conmigo, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos una vez más a un en vivo de Filosofía para Todos. Es un gusto. Recuerden que el chat está abierto para el momento en el que ustedes quieran hablar. No hay ningún problema. Yo voy a hablar de esta filósofa en específico, pero si ustedes quieren hacer un comentario, alguna aportación, algún pensamiento, alguna duda que tengan, no hay problema. Paramos y discutimos y hablamos, porque recuerden que aquí no es de que yo vaya a hablar todo absolutamente, yo tenga la razón absoluta, no, todos podemos argumentar y todos podemos hablar de diferentes cosas del pensamiento, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí y les agradezco su atención, les agradezco su presencia. De verdad ha sido muy, muy bonito que en los últimos lives que he estado conectado han sido un promedio de 60, 70 personas las que se quedan. O sea, empecé con 10, ahorita 60, 70 me parece bastante asequible, me parece muy bonito tener tanta gente. Y recuerden que para mí tener uno o tener 20,000, pues digo, sí es una diferencia, pero para mí hablar de filosofía va a ser exactamente igual teniendo uno o teniendo 1,000. Entonces, vamos a hablar de Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría, una de las filósofas más menospreciadas, también más incomprendidas, también poco estudiada, principalmente porque no hay mucha filosofía de Hipatia de Alejandría que haya sobrevivido al incendio de la Biblioteca de Alejandría. Bueno, sabemos, o los que no saben, el incendio de la Biblioteca de Alejandría fue una cosa brutal, se perdió muchísimo conocimiento, se dice, no se sabe, que mucho de los presocráticos se perdió ahí, se perdió muchísimo de la filosofía de Hipatia de Alejandría y se saben cosas de acuerdo a sus alumnos, de acuerdo a la gente que vivió con ella y escribió cosas con ella, su padre, sus amigos, etcétera, pero no se sabe a ciencia cierta mucha de la filosofía de Hipatia, pero no deja de ser una de las grandes científicas más importantes de la historia. No tienen idea de verdad a cuántas cosas aportó Hipatia de Alejandría y es por eso que estamos haciendo este live específicamente sobre Hipatia de Alejandría. Tal vez no voy a poder profundizar mucho en su filosofía, porque les repito, no hay muchas cosas que se rescataron de los incendios de la Biblioteca de Alejandría, pero sí hay muchos comentarios, hay muchas anécdotas, hay muchas frases que rescataron sus alumnos, seres queridos y conocidos, ¿ok? Pero déjenme, voy a atender sus comentarios, porque antes de comenzar siempre me gusta leer los comentarios. Dice, la filosofía descubridora del movimiento de la Tierra en elipse. Exactamente, bueno, ya está el spoiler, Jerry nos dio uno, ¿no? De hecho, de los primeros pensadores que hablaron de que la Tierra, bueno, que el movimiento de los planetas era elíptico, fue Hipatia de Alejandría, ¿no? Dice, ¿qué opinas de que Lisa Cruz interpretó a Hipatia en The Good Place? Esa serie es muy buena, no recuerdo en sí el capítulo, la vi hace mucho tiempo, pero bueno, esa serie es maravillosa, ¿no? Desde Chidi, que es un filósofo, no recuerdo, creo que era un filósofo de ética o especialista en ética, no me acuerdo, pero era una serie muy, muy buena, ¿no? Entonces, si los que no han tenido la oportunidad de verla, se las recomiendo, vean The Good Place, no sé en qué plataforma esté, búsquenla, tiene mucho contenido filosófico, la verdad es muy buena. Si a mí me gusta pachecarme y hablar de filosofía, mira, en la Facultad de Filosofía de aquí de la UAP hicimos un experimento de si eso servía para algo y la verdad no sirve de nada, ni eso, ni ninguna otra droga estupidizante. Entonces, pues, si te late, va, date, pero en realidad no te va a ayudar. Frank, mucho gusto, qué bueno que estás de vuelta, me da mucho gusto. Frank estuvo haciendo unas aportaciones muy buenas la sesión anterior que estuvimos hablando, bueno, que hablábamos de Mozi, pero en realidad casi no hablamos de Mozi, bueno, englobamos muy poco, pero tuvimos una plática muy fructífera, entonces Frank aportó muchísimo, te agradezco mucho tus comentarios. Hay una película de memoria de ella con Rachel Weisz. Sí, Ágora es la película más típica o más, bueno, la única que yo conozco de Hipatia de Alejandría. Ya saben, como todo tiene sus, y digo entre comillas, errores históricos. ¿Y por qué digo entre comillas errores históricos? Pues porque nadie vivió en esa época que esté ahorita presente.
Entonces, pues no sabemos si en verdad es así o no fue así. Pero bueno, ya saben que Hollywood tiende a meterle de su cosecha, pero es una película muy buena que retrata la vida de una de las más grandes filósofas de la historia, ¿no? Voy a hablar de su vida, prácticamente esta va a ser una sesión más que filosófica biográfica, sí va a haber algunas que otras cosas de filosofía que voy a hablarles, pero es más biográfica, ¿por qué? Por lo mismo, porque no hubo una forma de rescatar su pensamiento, pero sí hubo una forma de rescatar la importancia y su presencia en la filosofía griega y en la sociedad griega, porque ella ayudó a muchísimos filósofos de esa época, logró rescatar el pensamiento en una Grecia que estaba siendo conquistada por los romanos y que estaba minimizando el pensamiento griego y que estaba minimizando el pensamiento de Aristóteles, Sócrates y Platón por llamarlo hereje, por llamarlo pagano, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante hablar de Hipatia de Alejandría porque ella hasta el final defiende la filosofía. Y bueno, Hipatia es una de las más grandes seguidoras del neoplatonismo, que es decir, que en una época en la que la filosofía de Platón empezó a perder, no fuerza, pero empezó a perder como importancia por los aportes de Aristóteles, los estoicos, los epicúreos, etcétera, pues empezó a perder la filosofía de Platón. Sin embargo, con Plotino, con Hipatia, comienzan a volver a pensar la filosofía de Platón, vuelven a pensar esta cuestión del idealismo. De hecho, Plotino fue el que crea, entre comillas, esta cuestión de la santa, bueno, lo que después la religión va a llamar la santa trinidad del pensamiento, o sea, que es la forma de la razón, la lógica, el ser, etcétera, y que son tres y que están conformados en un solo ente, y por eso después la iglesia dijo, me late y suena como la Santísima Trinidad, entonces por eso Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? No estoy diciendo que sea tal cual una copia, pero de ahí se basa la idea de, pues de la Santísima Trinidad en el catolicismo y pues bueno, que siempre existe esta cuestión de los triunviratos, por eso los romanos también tenían esta cuestión de los tres gobernantes, ¿no? Todo por el neoplatonismo y no quiere decir que porque Hipatia no se sobreviva nada de Hipatia no tiene importancia, sino que vamos a ver qué tan importante fue su presencia en el mundo. Pero bueno, ¿quién fue Hipatia? ¿Qué hizo? Bueno, para empezar era hija del gobernante de Alejandría, Teón de Alejandría. Teón fue un gobernante que, pues bueno, digo, no es que haya sido el mejor, pero fue el que propició mucho desarrollo en la Grecia antigua y bueno, sabemos que Alejandría se encuentra en lo que es prácticamente Egipto hoy en día, ¿no? Entonces también está el de, es que no era griega, es que no era, bueno, es que recuerden que el imperio de Macedonia abarcó desde Egipto hasta muchas regiones de Grecia, ¿no? Y bueno, hasta Asia y muchas partes más. Pero es muy importante rescatar que, bueno, es conocida como una filósofa griega, tal cual, ¿no? ¿Por qué? Pues por esta cuestión de Alejandro Magno, ¿no? Y no solamente fue filósofa, sino que fue astrónoma, fue matemática, fue, no quiero decir mecánica porque no lo fue, pero aportó mucho a la mecánica, aportó mucho a la geometría, a la analítica, a la trigonometría, en fin, ustedes no tienen idea cuántas cosas hizo Hipatia de Alejandría por el bien de la humanidad. Y ojo cuando digo por el bien de la humanidad, porque a pesar de que no fue una filósofa que haya sido valorada en su tiempo, digo que prácticamente casi ninguno lo fue, ¿no? Pero fue una de las que empezaron a despertar el conocimiento en una época en la que el Imperio Romano estaba tratando de opacar todo con la religión, ¿no? Es de, ¿sabes qué? No pongas en jaque la religión, todo viene de arriba, todo viene de Diosito, y por favor que todo siga así. Hipatia de Alejandría hasta el final luchó y luchó porque esto no fuese así. Prácticamente estaba tratando de poner viva la imagen de los presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles principalmente, ¿no? Estoy leyendo a Frank que dice, Hipatia considerada como la astróloga matemática con un pensamiento ecléctico y rígido. Y no nada más ecléctico y rígido. ¿Por qué digo no rígido? Porque ella no nada más daba clases, o bueno, no daba solamente filosofía a unos cuantos, también abrió su pensamiento a otras religiones. Obviamente el cristianismo esto le causó mucho conflicto, porque ella no distinguía si tú eras pagano, si eras judío, si eras católico, o sea, a ella no le importaba. A ella lo que importaba era aprender y tener esta trascendencia en el conocimiento. Y por eso fue una filósofa también sumamente importante y también una filósofa que se metió en muchísimos problemas, ¿no? Pero bueno, el propósito de Teón, de Alejandría, era que Hipatia fuese la sucesora, que ella fuera la sucesora del gobierno de Alejandría. Obviamente esto con los gobiernos patriarcales, y digo patriarcales de ese entonces, que solamente eran hombres los que podían estar en el gobierno, pues les causaba medio cierto conflicto, ¿no? Ella fue también intentada de transformar, o sea, ¿qué me refiero a transformar? De convertirse en
en católica o de convertirse en cristiana principalmente. Ella se rehusó hasta el final y esa fue una de las razones por las cuales desviven a Hipatia, ¿no? Vamos a ver la historia que cuenta uno de sus alumnos de cómo es que Hipatia es desvivida. Es una historia de verdad triste. Creo que cada vez que la cuento se me sale una que otra lágrima, entonces si me ven chillar, pues es parte de la pasión que le tengo a esta filosofía, ¿no? Dice, ¿cuál es el nombre del libro? Pues no hay ningún libro, no estamos hablando de ningún libro porque Hipatia no dejó ningún libro, pero vamos a ver a qué obras de matemáticas principalmente aportó muchísimo Hipatia de Alejandría, ¿no? Entonces, estamos hablando de una época en la que la filosofía y la religión prácticamente estaban en conflicto. ¿Y por qué digo prácticamente estaban en conflicto? Porque con la llegada del Imperio Romano, los romanos no querían que se pensara. Hagan de cuenta que es como un Latinoamérica de ese entonces. O sea, ¿sabes qué? Obedece, escucha, cállate, rézale a Diosito y punto, ¿no? Nada más, no hagas más. Eso es justamente lo que estaba pasando con las conquistas de los romanos en Grecia. Estaban tratando de opacar y de minimizar la filosofía de los griegos. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que era una filosofía o un pensamiento muy similar, ellos querían apropiarse de ello, y que fue lo que pasó no solamente con la filosofía, sino que también fue lo que pasó con la mitología. Tanto sabemos que los dioses romanos en realidad son exactamente los mismos que los dioses griegos, nada más que con diferentes nombres adaptados al latín, ¿no? Y bueno, ya las leyendas e historias que han sido modificadas, como Heracles de Hércules, Zeus de Júpiter, Urano. ¿Quién era Urano? No, Urano no, perdón, Plutón, que era Hades, Saturno, que era Poseidón, y así sucesivamente, ¿no? Pero es muy interesante. De hecho, estoy viendo que dice Frank, ella construyó el astrolabio. Dicho esto del astrolabio, que era como para medir las posiciones de las estrellas y de las constelaciones, perdón. Entonces, era una filósofa que no nada más se dedicó a pensar en cuanto a pensamiento, sino que se dedicó a crear cosas importantes. Dice Frank, aquí podemos decir que tenía conocimiento de mecánica y construcción. Claro, ahí vamos a ver a qué otras cosas aportó Hipatia de Alejandría, ¿no? Como les comentaba hace rato, no hay trabajo que sobreviva de Hipatia así tal cual que digan, este libro está creado por Hipatia de Alejandría, estos son los manuales de Hipatia. No, ¿por qué? Porque con la quema de la biblioteca de Alejandría prácticamente se pierde todo su conocimiento. Es una de las cosas más tristes que han sucedido, ¿no? Pero relacionado a lo que nos estaba diciendo Frank aquí en cuanto a mecánica, ella también, digo, aquí se ven que volteo es porque ya saben, ¿no? Tengo mis apuntes de mis cursos baratos, esto es chafa, entonces por eso ven que estoy volteando, porque no tengo el conocimiento todo completamente en la memoria, ¿no? Ella crea una especie de hidrómetro de latón, que es una especie, bueno, o sea, imagínense, un hidrómetro, o sea, mide el volumen del agua, así como lo hizo, ¿quién fue? Ay, no me acuerdo quién fue, un griego que metió la corona de oro en el agua, si ahí ustedes me lo pueden decir en los comentarios, y que medía el volumen del agua. Bueno, ella crea un termómetro, un hidrómetro, para poder medir el volumen del agua. Entonces, imagínense hasta qué nivel su pensamiento llegaban o no se limitaba únicamente a las cuestiones filosóficas tradicionales de los griegos, que era el quiénes somos y para qué estamos aquí. Es utilizar el pensamiento, ¿para qué? Para aportar a la tecnología y llevar a la humanidad a algo mejor, ¿no? Entonces, es una cosa de verdad increíble lo que hizo Hipatia de Alejandría. Lo que decía Frank del astrolabio, que era una cuestión astronómica para medir las estrellas, para la navegación. No sé si alguna vez vieron la serie de Vikingos cuando Ragnar Lodbrok navega con una especie como de como una ruedita que pone en el agua y que se mueve. Bueno, ella hizo una cosa todavía más grande en cuanto a la cuestión ya fue de trigonometría y geometría lo que hizo para hacer el astrolabio que le ayudaba a navegar a los griegos. Entonces, imagínense hasta qué nivel. O sea, de verdad, yo cada vez que he dado esto de Hipatia infinidad de veces y cada vez que lo digo pienso, o sea, vean la fecha, 370 antes de Cristo, muere el 415 antes de Cristo, sumamente joven muere. O sea, los filósofos griegos tradicionales hemos visto que mueren 60, 70 años, ¿no? Ella muere de 45 años, ¿no? O sea, muere muy, muy joven. Imagínense qué hubiera podido aportar si hubiera llegado o si lo hubieran permitido seguir viviendo más tiempo, ¿no? Dice Carla Ferrer, maravilla de canal, muchísimas gracias. O sea, este canal es lo que es gracias a ustedes, a sus comentarios, a sus aportaciones, a sus likes, a sus compartidos. O sea, de verdad, ustedes hacen que este canal sea bueno, ustedes que hacen que este canal sea interactivo y que sea lo que es. Y por eso todos aprendemos acá. Entonces, recuerden siempre estar dando like, dar compartir, porque esto nos ayuda a que llegue a más personas y que conozcan mucho más de Hipatia de Alejandría, ¿no? Voy a darles varias citas, unas que tenemos de quién fue el que los dijo, otros que no se sabe, que es anónimo, pero que se atribuye en ese tiempo. Y les voy a decir una que es anónima, que no se sabe de quién fue, pero que es una cita que engloba lo que fue Hipatia de Alejandría y la importancia que tuvo Hipatia de Alejandría. Y fíjense, dice así: ella dividió a la sociedad en dos,
aquellos que la veían como un oráculo de la luz y aquellos que la veían como una embajadora de la oscuridad. O sea, prácticamente aquí nos están diciendo, teníamos a una sociedad que veían en ella una esperanza, que veían en ella algo diferente, una forma de pensar distinta, que ya no era el típico viejito hombre que estaba profesando sus ideas de pensamiento y que decía, ¿quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? Yo solo sé que no sé nada, la verdad es absoluta, las ideas son lo mejor, sino que era de, además de todo eso, vamos a aplicar el conocimiento y la ciencia para el beneficio de la humanidad. Entonces, unos la veían como alguien sumamente revolucionaria y otros la veían como de, es que ¿por qué está haciendo estas cosas? Primero, porque es mujer y las mujeres no deben pensar, ojo, en esa época, no estoy hablando de esa época. Y dos, no pueden estar pensando en estas cosas cuando estamos ya en la introducción del Imperio Romano y el Imperio Romano católico apostólico, ¿no? Entonces todo tenía que ver con Diosito y no, esto ya no nos convenía, ¿no? Entonces, se las voy a repetir porque es una cita brutal, ¿no? Dice, ella dividió a la sociedad en dos, a aquellos que la veían como un oráculo de la luz y a aquellos que la veían como una embajadora de la oscuridad. O sea, ¿quiénes la veían como una embajadora de la oscuridad? Los hombres tradicionales, cerrados, que querían que todo siguiese funcionando igual, y las personas que pensaban diferente, aquellos que querían un cambio en la sociedad, que querían que la sociedad creciera, la veían como una emisaria de la luz, ¿no? Entonces, es una cosa barbárica. Dice Frank, ¿sabes? Por ahí logro entender dentro de la filosofía de Hipatia donde dice que el error también... Bueno, supongo que su video es más completa. Lamento los comentarios, yo los leo, pero como no los terminan bueno, no les permiten mucho, entonces voy a esperar a que termine Frank su idea y ahorita lo checamos, ¿no? Fíjense qué tan importante fue Hipatia, que 15 siglos después surgió una figura femenina que fue prácticamente como su igual en cuanto a logros y en cuanto al conocimiento, en cuanto a sus aportaciones. 15 siglos, estoy hablando de que ella muere en el 415 antes de Cristo, después de Cristo, perdón. Ay, les puse antes de Cristo, lo lamento, abajo dice antes de Cristo, es después de Cristo, lo lamento, disculpen, ahí fue un error de dedo, ¿no? Pero fue de 370 después de Cristo al 415 después de Cristo, o sea, ya después de la invasión romana. 15 siglos después, o sea, prácticamente estamos hablando de Marie Curie, que fue Marie Curie, o sea, digo, no quiere decir que en el transcurso no hayan existido mujeres importantes, claro que los hubo, pero no que tuvieran ese impacto en las ciencias y que dieran un impacto tan grande al desarrollo de la tecnología, de la ciencia y de la humanidad, ¿no? Entonces, imagínense la pérdida tan grande que fue la muerte de Hipatia de Alejandría, que a partir de ahí tuvieron que pasar 15 siglos para que hubiera una mujer similar, y digo, todavía con la época de Marie Curie estaba muy limitado el pensamiento de las mujeres, ¿no? Dice, ¿sabes? Por ahí logro entender la filosofía de Hipatia donde dice que Lord también no pudo aterrizar mi comprensión, pero sí fue censurada por ser mujer, desviaba su conocimiento. Exactamente. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasaba, que por el hecho de ser mujer, qué es lo que ella tenía que hacer para que sus ideas fueran aceptadas por la sociedad. Tuvo que hacer cosas, no voy a decir malas, porque no fueron malas. O sea, recuerden que como decía Henry David Thoreau, si hay una ley injusta, estás en todo tu derecho, es más, estás en tu obligación de romperla, ¿no? De ir en contra de ella y de luchar en contra de ella. Y eso fue justamente lo que hizo Hipatia, ¿no? Imagínense, cuando Hipatia es desvivida, cuando termina su vida Hipatia, tuvieron que pasar 1000 años, para que se volviese a pensar en matemáticas, para que se volviera a hablar de física. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano empezó a criticar mucho a estas ciencias. De hecho, hay una cita aquí que dice del Imperio Romano, igual no se sabe quién fue el que lo dijo, pero dice, los matemáticos deberían ser despedazados por bestias y quemados vivos. O sea, imagínense lo que era el Imperio Romano en esa época, que pensaba que los matemáticos eran cosa del diablo y que debían ser desvividos por bestias y quemados vivos. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Estamos en un siglo, hoy en día, ¿no? Siglo XXI, donde principalmente estoy hablando de México, Latinoamérica, ya no se quiere pensar, no se quiere hablar de matemáticas, ya quitaron matemáticas de las materias básicas, o sea, ya ahora es como una herramienta de ayuda de las otras
ciencias, o sea, estamos en una involución, estamos en una regresión de pensamiento. Es muy triste que cuando llega una cúspide, porque creo que eso es lo que ha pasado en la sociedad, o sea, es una opinión muy, muy personal, pero creo que la opinión, lo que está sucediendo ahora es que se ha llegado a la cúspide del pensamiento, y al llegar a la cúspide del pensamiento no hay otra forma más que ir de regreso, hay que reinventarse, hay que repensar las cosas, y el problema es que ya no se nos está permitiendo repensar, lo único que nos están diciendo es, así son las cosas, y así fueron, y así tienen que ser, ¿no? Entonces, la verdad es muy difícil, pero es muy, muy complicado hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esto fue hace 2000 años. Pero que exista todavía ignorancia y que exista una especie de detrimento en la ciencia es algo bastante feo, ¿no? Y se puede calcular y hacía errores y los hombres le rectificaban, pero la idea exactamente. O sea, ella era la que hacía las aportaciones, ella era la que hacía el pensamiento, pero tenía que atribuirlo a otras personas, ¿no? O sea, tenía que atribuirlo, ¿por qué? Porque si no lo atribuía a otras personas, entonces era desacreditado ese pensamiento. Y eso era lo triste, ¿no? Ahorita dice Frank que no sabe cómo, pero tiene una hipótesis. Lo puedes hacer, es que mira, no es tanto que haya una hipótesis de cómo lo hacía, sino que ella lo logró hacer. ¿Por qué? Porque los pensadores matemáticos de ese tiempo sí apoyaban y sí la veían. Por eso la cita era, ¿no? O sea, puede ser un oráculo de la luz o una embajadora de la oscuridad, porque había los pensadores, grandes pensadores, sí apoyaban su pensamiento. Y eso es sumamente importante. Si nosotros viajamos al siglo XXI y vemos los logros que han hecho las mujeres a lo largo del tiempo, porque ni siquiera debería de decirse que los logros que han hecho las mujeres, ¿por qué? Porque son seres humanos, deberían ser logros de la humanidad tal cual, ¿no? O sea, con esta equidad que se está buscando. Pero sabemos cuál ha sido la opresión que han existido, la represión que ha existido en contra de ellas y lo que han logrado a pesar de todo eso. Pensemos cómo era esto en el 400 después de Cristo, ¿no? O sea, estamos hablando de hace 1600 años, pues obviamente era una cosa más complicada. Ella la tuvo, entre comillas, más fácil. ¿Por qué? Porque era hija de aristócratas, porque era hija de reyes, porque era hija del gobernante de Alejandría en este entonces. Pero si pensamos que era una persona normal, común y corriente, era algo muy complicado de hacerse, ¿no? O de pensar. Dice exactamente la palabra atribuir. Ok, a ver si mi hipótesis de comprensión puedo aterrizarla. No te preocupes, tú piénsale y ahorita lo checamos, ¿no? Entonces, estábamos justamente en ese momento en el que el Imperio Romano estaba buscando la conversión de todos, y cuando me refiero a la conversión de todos es de todos, ¿no? O sea, aquí no va a ser como del que quiera convertirse al cristianismo que se convierta, no. La campaña de conversión fue más o menos como la de evangelización de aquí, de no te estoy preguntando, tienes que seguir las reglas del imperio en este caso, ¿no? ¿Cuál era el sueño de Teón, su papá? El sueño de Teón de Alejandría fue que ella fuera la gobernante. ¿Por qué? Porque él la veía como el ser humano perfecto. Decía, ella tiene todo, tiene astucia, tiene inteligencia, sabe de mecánica, sabe de astronomía, sabe de astrología, etc. Y ojo, a lo mejor es un detalle que no es relevante, pero para la época, para la estética de ese entonces, era una mujer muy atractiva, ¿no? Entonces es perfecta, es una mujer que estéticamente es perfecta, es una mujer que cerebral, mentalmente es perfecta, entonces sería la gobernante ideal. Estamos hablando en una época en la que la sociedad consideraba a las mujeres como una persona inferior, ¿no? O sea, no podían participar en la política, no podían hacer muchas cosas, entonces el hecho de que Teón pensara de esa forma también hablaba de la forma revolucionaria de pensamiento que tenía su padre, y bueno, cómo logró impulsarla y cómo logró ayudarla, ¿no? Dice, creo que todos por esos obstáculos a los cuales se enfrentaban es importante recalcar que son logros y descubrimientos de mujeres. Claro, justamente esa es la razón, ¿no? O sea, si hubieran tenido, ellas, las mismas oportunidades que todos los hombres tuvieron en ese entonces y que hubieran podido aportar, pues tal vez se vería como un logro de la humanidad. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero debido a esos obstáculos es que se puede recalcar como darle algo más de crédito a esos logros. ¿Por qué? Porque fue algo sumamente complicado, ¿no? A lo mejor los hombres teníamos las cosas más fáciles, o tenemos las cosas más fáciles, pero también por tenerlo más fácil decimos, pues no lo hacemos, o me da flojera, o me da hueva. Ellas luchaban por sus ideales, luchaban por sus ideas, luchaban por sobresalir, y era una cosa maravillosa, ¿no? Y lo que logró Hipatia fue, de verdad maravilloso, ¿no? Otra cosa que se le criticó mucho a Hipatia, y que bueno, obviamente esto estaba causando muchos problemas ahí en Grecia,
era que ella daba clases de filosofía, o sea, ella estaba dando clases de filosofía, principalmente Sócrates, Aristóteles y Platón. Todavía no había como más, ¿no? O sea, también tenía como esa ventaja de, pues no hay como 700,000 filósofos como ahorita, pero daba esas clases de filosofía, ¿no? Al dar estas clases de filosofía, ella las daba a judíos, las daba a paganos, las daba a cristianos. Ella no distinguía la religión, ella no distinguía a quién le estaba enseñando. Ella veía seres humanos, y fíjese qué maravilloso es esto, que ella veía seres humanos con potencial, hombre, mujer, indistinta religión, y decía, vamos a pensar, vamos a filosofar, vamos a razonar y vamos a llevar el pensamiento a todos, ¿no? En un momento tumultuoso del Imperio Romano que no le permitía explicar sus propias ideas, ¿no? Ahora, ella era muy amiga de un prefecto romano que se llamaba Orestes, que, bueno, a lo mejor alguien lo ha escuchado, pero Orestes no solamente era un prefecto romano amigo de ella, que era conocido o palanca, ¿no? Por así decirlo, por su papá, sino que fue alumno de ella. Entonces, al ser alumno de ella, conocía lo que buscaba Hipatia de Alejandría, sabía qué es lo que quería aportar a la sociedad y por eso le permitía en esta cuestión del Imperio Romano, pues profesar sus ideas. Obviamente, esto no lo vio muy bien la Iglesia, esto no lo vio muy bien el Imperio Romano y existió la figura, de un obispo de Alejandría que se llamaba Cirilo, que era obviamente obispo mandado del Vaticano, que buscaba, pues obviamente reprimir y oprimir estas ideas, y estaba en constante lucha siempre Orestes y Cirilo por las ideas de Hipatia, ¿no? Orestes siempre defendiendo a Hipatia, Cirilo siempre tratando de joderse a Hipatia, ¿no? Ya saben que siempre va a haber alguien, va a haber un pinche negrito en el arroz que te va a querer chingar y que te va a querer hacer la vida imposible. Este era Cirilo, este obispo de Alejandría. Tuvo la fortuna Hipatia de tener de amistad a Orestes, de exalumno Orestes, que como hombre en ese entonces pues podía defenderla, ¿no? Digo, defenderla entre comillas porque también su alcance era muy corto, ¿no? O sea, era un prefecto, no era el emperador. Entonces buscó la forma siempre de ayudarla, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, quiero agradecerles por sus likes, quiero agradecerles por sus compartidas, quiero agradecerles por sus comentarios. De verdad, recuerden, los comentarios nos ayudan, los likes nos ayudan. Mira, estamos en el promedio de los 17, me parece maravilloso, entonces no hay ningún problema, sigamos así, ¿no? Dice... estoy viendo los comentarios de Frank. Dice, ¿cómo tomar una decisión? Buscamos lo más común, por ejemplo, un número, un color, dos respuestas reales y un distractor. Ajá, Cirilo, me hiciste recordar a Carrusel con lo del color. Pero bueno, o sea, tienes toda la razón, ¿no? En cuanto a las decisiones. La toma de decisiones de Hipatia fue yo, desde mi perspectiva, desde acá, ¿no? O sea, no viví en esa época, me pareció muy buena, ¿no? La toma de decisiones de Hipatia. Obviamente, también conociendo su realidad, conocía su realidad, pero logró sobresalir, o logró sobresalir lo más que pudo, ¿no? Dice, ¿quién fue primero, Diótima de Matinea o Hipatia de Alejandría? Honestamente, en cuanto a fechas, no lo sé. Ahí sí no lo sé, ahí sí te fallo, don Google te podrá sacar de dudas, ¿no? Yo soy maestro de historia y todo, yo con las fechas soy pésimo, entonces trato siempre de ubicar contextos, entonces yo te hablaría de la antigua Grecia, pero la verdad no sé quién fue primero. Pero bueno, ¿no? Entonces, cuando ella daba estas clases de filosofía, pues obviamente Cirilo y todos los romanos arraigados en su religión nueva, porque se acababan de convertir, ¿no? Pues obviamente lo veían con malos ojos. ¿Y por qué lo veían con malos ojos? No solamente porque los estaba obligando a pensar, o porque los estaba no forzando, sino incitando a pensar, sino que también estaba incitando a pensar a aquellos de otras religiones. Entonces es como de, a ver, no, todavía te entiendo que los cristianos piensen, pero los judíos, los paganos, ellos no tienen por qué pensar, ¿no? Sin embargo, a Hipatia le valió madres y dijo, yo lo voy a seguir haciendo, me vale madres, e hizo un grupo de diálogo filosófico que se llamaba la Silla Municipal de la Filosofía. Y en esta Silla Municipal de la Filosofía se juntaban todo tipo de razas, todo tipo de religiones, hombres, mujeres, no había distinción, y se enseñaba filosofía. ¿Y qué era lo que enseñaba principalmente Hipatia? Las ideas de Platón, todo lo que era el idealismo, el topos uranos, el demiurgo, la dialéctica, etcétera, pero también enseñaba
ideas de Sócrates e ideas de Aristóteles, ¿no? Entonces, imagínense hasta dónde llegó Hipatia. Digo, lo voy a decir 20,000 veces y creo que ya lo he dicho así, y no me importa, pero es que me impresiona hasta dónde pudo llegar Hipatia de Alejandría. Obviamente, sí, a lo mejor respaldada por el apoyo de su padre y el apoyo del prefecto de Roma, etcétera, pero de todas maneras, o sea, ella tomó sus ideales y dijo, yo voy a hacerlo, voy a enseñar y no me importa a quién me lleve entre las patas en cuanto a los del Imperio Romano, ¿no? Ahora, ¿qué otros aportes importantes tuvo Hipatia a la filosofía? Bueno, fueron varios, ¿no? Principalmente a las matemáticas, al álgebra y a la aritmética. De hecho, hay, bueno, en la antigua Grecia, no recuerdo bien quién fue el autor, pero ya me acordé. Bueno, aquí lo tengo apuntado, perdón, fue Diofanto. Diofanto escribió uno que se llama Los 13 libros de la aritmética, y en estos 13 libros de la aritmética hay aportaciones de Hipatia. Lo que decía Frank hace rato, ¿cómo lo logró? Bueno, porque seguramente Diofanto, que es el padre del álgebra tal cual, bueno, del padre del álgebra griega tal cual, porque pues también están el álgebra de los árabes, pero el álgebra griega tal cual, Diofanto fue el padre del álgebra, ¿no? Entonces ella logró aportar dentro de los 13 libros de aritmética problemas, soluciones, diferentes procesos para poder llegar a esas soluciones, y que tuvo que ponerlos a nombre de Diofanto. ¿Por qué? Porque si lo pone, bueno, más bien porque no era ni siquiera concebible que ella pudiese poner su nombre en una obra, en un libro, ¿no? Además, también por eso no existe nada de Hipatia de Alejandría, porque no era permitido en ese entonces, ¿no? Entonces, ella, les digo, aporta nuevos problemas, soluciones, métodos para el álgebra y la aritmética. Es una cosa brutal, de verdad. También hay 8 libros que se llama los canónicos de Apolonio, se los digo tal cual porque de matemáticas no sé, por eso lo estoy leyendo, donde también aporta en estos 8 libros de matemáticas, de álgebra y trigonometría, ¿no? O sea, la verdad, en geometría, perdón, les dije trigonometría, geometría, es una cosa increíble, ¿no? Porque en esta geometría es lo que nos decía Frank hace rato. Ella es la primera que, con todos sus estudios de la materia, de las formas, etcétera, dice, los planetas no giran en forma esférica, ¿no? Sino que lo hacen en forma elíptica. Y es de las primeras pensadoras griegas que establecen la elipsis de los planetas, valga la redundancia, ¿no? La trayectoria de los planetas en forma de elipsis, ¿no? Entonces es una cosa maravillosa, ¿no? Dice, brutal enigma de su asesinato y hasta la fecha le cambiaron. Mira, cuando yo he contado la anécdota de su desvivimiento, siempre me dicen, no, fue así, que estás extremista, pero ya sabes que el extremista, el que te llama extremista es porque seguramente está defendiendo su propia ideología, está defendiendo su dogma, etcétera. Sea como sea que ella haya sido desvivida, yo sí considero y sí lo creo, y esta es una opinión muy personal, y llámenme extremista, o llámenme mamón, o llámenme lo que quieran, pero yo creo que sí fue feminicidio. Ella fue asesinada por ser mujer, en una época en la que los romanos y los griegos y los pensadores no soportaban que una mujer fuese mejor que ellos. Entonces inmediatamente dijeron, ¿sabes qué? Tienes que desaparecerla, porque una vez más les vuelvo a decir la frase, ¿no? Pero me la voy a buscar, que decía... ella dividió a la sociedad en dos, a aquellos que la veían como un oráculo de la luz y a aquellos que la veían como una embajadora de la oscuridad. Y obviamente, ¿quién fue el que desvivió a Hipatia? Aquellos que la veían como un oráculo de la oscuridad. ¿Y qué quería decir la Iglesia Católica o el cristianismo o el Imperio Romano en ese entonces? Está poniendo en jaque todas las creencias de nuestro imperio y de nuestro pueblo, y obviamente no lo vamos a permitir, ¿no? Entonces es una cosa brutal, y lo siento mucho si se molestan ahorita que cuente la historia de cómo fue desvivida Hipatia, pero esa es la historia que yo estudié, ¿no? Y es la que creo, y bueno, yo no viví en esa época, pero haya sido como haya sido, fue desvivida por ser mujer, ¿no? Y por haber hecho tantísimos aportes, ¿no? Ya lo dijo Frank hace rato, hizo aportes a la mecánica, hizo aportes a la tecnología, logró ella crear una máquina para destilar el agua. O sea, imagínense, estamos hablando de un proceso químico, ¿no? La destilación del agua. Lo logró hacer ella por medio de sus estudios, por medio de su cabeza, de su sapiencia, de su conocimiento. Entonces aplicó el pensamiento filosófico a la mecánica, ¿no? Déjenme, voy a leer los comentarios de Frank porque está muy activo y eso me late bastante. Dice, estamos de acuerdo, fue notorio que ella rebasaba el intelecto de los hombres. Hermano, te dejo ya una junta, no te preocupes, que te vaya muy muy bien, y ya sabes que tus aportes siempre son muy buenos. Muchísimas gracias, Frank, por todo. Entonces,
Cuando ya estaba en su apogeo todo el pensamiento de Hipatia de Alejandría, surgió un problema porque había dos corrientes que estaban peleadas, que eran los atenienses, que eran más como misticones, que eran más como que les buscaba más lo mágico, lo oculto, un poco más esotéricos, así como lo era en su momento Pitágoras, ¿no? Que hizo sus misterios órficos, etc. Y los neoplatónicos, ¿no? Que los neoplatónicos en ese momento, o sea, imagínense, ya los neoplatónicos eran vistos como herejes, así tal cual. Ya estás en contra de la religión, estás en contra del pensamiento, estás en contra de la ideología de los romanos, entonces eres un hereje, ¿no? Y pues obviamente a quién le estaban llamando hereje, no le estaban llamando hereje a toda la bola de personas que se pasaban la Biblia por el arco del triunfo, sino le estaban diciendo hereje a Hipatia de Alejandría, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de que continúe, quiero agradecerles sus likes, quiero agradecerles que compartan, sus comentarios son sumamente importantes. Le agradezco mucho a Frank, bueno, ya se fue, ¿no? Pero le agradezco mucho a Frank sus comentarios. Es una cosa brutal lo que hacen ustedes en este canal. Muchísimas gracias. Entonces, se volvió una cuestión política. La filosofía y el pensamiento se volvió una cuestión sumamente política, ¿no? Surge un alumno de Hipatia que se llamaba, bueno, en hebreo, porque era un judío, ¿no? Se llama un alumno de Hipatia que era judío en el Imperio Romano, o sea, era la cosa más multicultural y diversa que existía, entonces es una cosa maravillosa, ¿no? Que se llamaba Hesius, o sea, Hesius, no sé cómo se pronuncia en hebreo, lo siento, que dice la siguiente cita sobre Hipatia, ¿no? Y se las voy a leer, dice... cubriéndose, es que las tengo en inglés, por eso a veces si ven que me trabo es porque lo estoy traduciendo. Utilizando el manto de los filósofos y haciendo utilizando el manto de los filósofos, y caminando por la ciudad, ella explicaba públicamente las enseñanzas de Platón, Aristóteles y cualquier otro filósofo a aquel que los quisiera escuchar. Los magistrados, fíjense, los magistrados buscaban consultarla a ella primero para la administración de la ciudad. Estamos hablando del siglo IV y que los magistrados políticos de Alejandría dijeran, bueno, primero quiero la opinión de Hipatia. ¿Por qué? Porque la opinión de Hipatia me parece atinada, me parece lógica, coherente para el manejo, la administración correcta de la ciudad. Entonces, ¿hasta qué? O sea, vuelvo a lo mismo, lo de parezco disco rayado, pero qué importante fue el pensamiento de Hipatia, que logró influir a hombres, y ojo, a hombres que la valoraban y que valoraban el pensamiento como el de un ser humano normal y que no la veían como un ser inferior, que no la veían como alguien que estaba por debajo de ellos y tomaban en cuenta sus aportes y su pensamiento, ¿no? Obviamente, esto empezó a permear más, empezó a sonar más dentro de los gobernantes del Imperio Romano, empezó a sonar mucho en el Vaticano, y pues mucha gente, muchos romanos, muchos cristianos, pues empezaron a verla con mala cara, empezaron a verla con malos ojos. ¿Y cuál fue su táctica? Ellos buscaban, y lo buscaron infinidad de veces, convertirla al cristianismo. Dijeron, si logramos que esta mujer se convierta al cristianismo, órale, va. ¿Por qué? Porque entonces va a seguir con su pensamiento, pero ya vamos a poder decir que es una filósofa cristiana. Ella dijo, no me voy a convertir, no quiero, no me llama la atención el cristianismo, ¿no? Entonces no lo voy a hacer. Y siguió haciéndolo todo por debajo del agua, ¿no? Entonces, se hace tal cual la transformación del Imperio Romano al cristianismo, donde ya por obligación todos tenían que ser cristianos. Ella dice, no lo voy a hacer. Ella siguió haciendo sus reuniones pues por debajo del agua, ¿no? O sea, de manera clandestina. Y bueno, y recuerden que todo el pensamiento revolucionario casi siempre se hace de forma clandestina. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que la otra gente piense diferente a ella, ¿no? Y eso lo hemos dicho aquí miles de veces, ¿no? Entonces Cirilo, ¿se acuerdan del Cirilo, obispo de Roma? Empieza a lavarle el coco al Vaticano y establecen que a partir de ese momento en la ciudad de Alejandría y en todo el Imperio Romano se iba a vetar, a exiliar a todos los que fueran judíos y neoplatonistas. ¿Por qué? Porque a los paganos se les podrá convertir, pero los judíos ya tienen una religión establecida y los neoplatonistas no se dejan convertir. Entonces, ¿sabes qué? Te me vas, ¿no? Y se fue, o sea, los exiliaron. Hipatia de Alejandría trató lo más que pudo de mantenerse
en la clandestinidad, pero pues bueno, piensen y recuerden sus clases de secundaria sobre el Imperio Romano. Era tan grande que una sola mujer no iba a poder en contra del Imperio Romano, ¿no? Entonces se rehúsa por última vez, le vuelven a decir, ¿sabes qué? Conviértete al cristianismo. Se rehúsa y es entonces que la empiezan a perseguir. Y en 415 es cuando es capturada y uno de sus alumnos narra su historia, y aquí es donde a lo mejor me ponga un poquito mal, pero no, voy a tratar de mantener así estoico. Porque uno de sus alumnos, Sócrates Escolástico, no Sócrates, el Sócrates, ¿no? O sea, recuerden, Sócrates era como Pedro, no había muchos, ¿no? Se llamaba Sócrates Escolástico, narra cómo fue la historia del asesinato de Hipatia, ¿no? Bueno, del feminicidio de Hipatia. Y se los voy a leer. Dice, todos los hombres la alababan y tenían admiración por la modestia de su mente. Debido a eso, cargaba con desprecio y envidia. Y debido a que expresaba su mente y su relación con Orestes, su amigo, el que era el prefecto de Roma, la gente la acusó de ser la causa de que el obispo, Cirilo, y Orestes no fuesen amigos. En conclusión, algunos molestos y presuntuosos torpes, quienes eran guiados por la iglesia católica, por esa iglesia, ¿no? O sea, no dijo tal cual la iglesia católica, sino dijo esa, ya saben ustedes a quién hablo, lo acabo de decir, vieron a esta mujer, o sea, es un grupo de personas, vieron a esta mujer dirigirse a su casa, la sacaron a empujones, la sacaron a empujones de su carruaje, la arrastraron del cabello hacia a una iglesia llamada Cesarium, la desnudaron por completo, rasuraron su cabeza, rascaron su piel, rascaron su carne de su cuerpo con conchas afiladas hasta que dio su último aliento. Despedazaron su cuerpo, llevaron sus partes a un lugar llamado Cinarón y las quemaron hasta las cenizas. O sea, imagínense si Hipatia de Alejandría hubiera podido vivir más de no ser por una estupidez y un rencor maldito que tenían los hombres de que era superior a ellos. O sea, si lo poco que les mencioné es algo maravilloso lo que logró en aritmética, en geometría, en astronomía, matemáticas, filosofía, pero no era cristiana, era mujer, entonces no solamente fue desvivida de una forma brutal y cruel. Y ahorita por hacer estas pausas fue que no me rompí, pero siempre que hablo cuando desviven a Hipatia, siempre me rompo porque, o sea, una de las más grandes mentes del pensamiento griego fue desvivida por egoísmo, fue desvivida porque no pudieron tolerar que una mujer fuera mejor que ellos, fue desvivida por ser mujer, y es uno de los feminicidios más grandes y brutales de la historia, y no estoy minimizando los feminicidios en general, todas las vidas son valiosas, pero esto es como una llamada de atención, porque si ella, que era una persona tan importante, fue desvivida por ser mujer, todas las mujeres que han sido asesinadas y todas las mujeres que han sido minimizadas a lo largo de la historia y en el presente, por ser mujer, viven todos los días el miedo que a lo mejor Hipatia de Alejandría no tuvo, ¿no? Entonces es una cosa espantosa. Afortunadamente rescatamos esto de Hipatia. Tristemente no se habla mucho de Hipatia, tristemente es como de, hubo una filósofa griega y pues se le hace una peliculita y bla, 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 y miren, y ven como si también a las mujeres les hacemos caso. No fue la única, hay miles de filósofas muy importantes y que lamentablemente el tradicionalismo y el pensamiento tradicional las deja de lado, no las deja de lado, porque no las deja de lado, trata de tomarlas en cuenta, pero es como de siempre va a predominar Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger, Hegel, Kant, etcétera, ¿no? O sea, no, también hay filósofas muy buenas y pues bueno, digo, por mencionarles varias, Mary Wollstonecraft, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Hipatia de Alejandría, una de ellas, ¿no? Pero a mí la historia de Hipatia me conmueve mucho por la época en la que tuvo que vivir, lo magnánima que fue y la triste realidad que tuvo que sufrir con su desvivimiento a manos de hombres envidiosos y de hombres que no supieron valorar a un ser humano tan grande como fue Hipatia de Alejandría. Dice, ¿Hipatia es más conocida por su muerte que por su trabajo? Sí, lamentablemente, pero creo que la muerte es muy importante tomarla en cuenta porque, digo, no fue desvivida simplemente por no querer ser cristiana, sino fue desvivida por ser mujer. Y no hay que quitarnos la venda de los ojos y hay que hablar las cosas como son. Por eso a veces me caga que censuren, porque las cosas se tienen que decir como son. Y esa es una de las razones por las que Hipatia fue asesinada, por ser sumamente inteligente y por haber cometido el grandísimo pecado de ser mujer, ¿no? Pero bueno, ya no me quiero enojar más porque siempre me enojo.
Este grupo de fanáticos religiosos se conocían como los parábolas, ¿no? Eran un grupo religioso extremista que no aceptaba absolutamente nada y obviamente fueron enviados por Cirilo y Cirilo después fue canonizado, el San Cirilo, entonces, pero bueno, ya no quiero hablar más de eso porque ni me interesa la verdad. Hay que mantener la mente abierta, sí, pero la verdad no me interesa. Pero esa es una cosa espantosa, ¿no? Dice, fue más una cuestión política que de género y apoyaba a Orestes en un conflicto con el obispo. Sí, claro, o sea, y ya lo mencioné en el live anterior, o sea, la relación que tenía con Orestes por haber sido su alumno y el obispo, o sea, era una cuestión política. Pero hay muchas interpretaciones del por qué. Pero si nosotros usamos tantito nuestra razón y pensamos en la época y pensamos en la ideología de ese tiempo, o sea, sí, a lo mejor la justificación puede ser política, pero la realidad es otra, ¿no? Digo, o sea, de realidad como yo la interpreto, como yo la veo y con a lo mejor como la enseñanza que nos puede dejar verlo de esa forma, porque en verdad era muy difícil que una mujer sobresaliera en la antigua Grecia, ¿no? Bueno, en la antigua Grecia y en cualquier civilización antigua, y bueno, lamentablemente también ahora, ¿no? Dice que lo mataron los bárbaros a Hipatia, una historia escuché así. Bueno, vas a encontrar miles, y de hecho eso lo platicamos desde que empezamos, que estaba aquí Frank, que nos empezó a decir, es que la historia de Hipatia tiene muchas vertientes. Pues sí, yo en realidad no lo sé, yo no sé qué fue lo que pasó, yo no viví en esa época, no sé cuál fue la razón, y aunque vivimos en esta época y pasan cosas brutales y tragedias, siempre las atribuimos a otra cosa, siempre atribuimos a lo que los medios nos dicen, a lo que los partidos políticos nos dicen, a lo que nuestra propia interpretación y subjetividad nos dice, y está bien, cada quien, ¿no? Pero yo creo que si podemos rescatar algo importante de la forma en la que muere, porque la forma es barbárica, es brutal, ¿no? O sea, no es como como a Sócrates, que tómate y bébete la cicuta y muérete tranquilamente en tu cama. No, esta fue desollada y fue quemada viva. O sea, entonces no hay una... Es muy radical y la verdad es muy diferente la forma en la que fueron desvividas Hipatia de Alejandría y Sócrates, ¿no? Pero bueno, aquí les tengo unas frases que es con lo que voy a terminar. No voy a hacer este live muy largo. Digo, llevamos 45 minutos, pero es que no podemos hablar de la filosofía de Hipatia porque se perdió, ¿no? Pero hay frases de Hipatia que rescaté que me gustan mucho y que son dignas de analizar, ¿no? Y dice una de ellas, ¿no? Dice, aquel que influye el pensamiento de su época, influye las épocas siguientes. Y si lo hace, ha logrado su impresión en la eternidad, ¿no? Entonces imagínense qué padre, ¿no? Algo que ella no pudo hacer, bueno, que sí hizo en realidad, porque estamos hablando de Hipatia en el siglo XXI, pero imagínense hasta dónde pudo haber llegado si hubiera podido estar en diferentes generaciones y que no hubiera sido censurada como lo fue en su época, ¿no? Esta creo que es la frase más común de Hipatia de Alejandría, que dice, resérvate el derecho a pensar, porque incluso el pensar equivocadamente es mejor a no hacerlo en absoluto. Y esta es una frase que tenemos que tener muy en cuenta hoy en día, y la repito, resérvate el derecho a pensar, porque incluso el pensar equivocadamente es mejor a no hacerlo en absoluto. Hoy en día ya no se piensa, ya nada más se reacciona, se obedece a un impulso. Pero ya pensar y luchar e ir en contra de la ideología, ir en contra de la doctrina, ir en contra del dogma, ya es muy complicado, ya muy pocos lo hacen. Y los que hacen son vistos como bichos raros, ¿no? Dice la última frase que tengo acá, dice, todas las religiones de formación dogmática son falaces y nunca deben ser aceptadas por personas que se respeten como finales y únicas. ¿Y qué verdad tiene? Eliminemos el concepto religiones, pensemos como pensamientos o ideologías, ¿no? Voy a cambiarla, voy a reformular su frase. Todas las ideologías de formación dogmática son falaces y nunca deben ser aceptadas por personas que se respeten como finales y únicas. Y creo que esto se los he dicho en todos los lives. Siempre estén en contra del dogma, siempre estén en contra de la doctrina. No se casen ni con dogmas ni con doctrinas. Rescaten lo más posible, ¿no? Hipatia lo que nos está diciendo aquí, si estás viendo que hay un pensamiento dogmático, déjalo de lado. Si estás viendo que hay un pensamiento que te impone valga la redundancia, pensamiento que te impone formas de pensar, mándalo a la chingada. ¿Por qué? Porque eso no te va a servir. Simplemente te va a convertir en una oveja más de un rebaño que está guiado a la destrucción, a la autodestrucción, ¿no? Siempre es hermoso salirse pues de la tribu, salirse de la sociedad, pensar de manera diferente y tratar de hacer las cosas de otra forma. Como lo hizo Hipatia de Alejandría, como lo hicieron miles de filósofos, como lo han hecho miles de filósofos y filósofas, ¿no? Y que tal vez han sido vistas de manera diferente, pero pues bueno, ya lo saben, ningún precio es tan alto a pagar por el privilegio, como decía Nietzsche, de ser uno mismo, ¿no? Espero que hayan aprendido algo de Hipatia. Digo, en realidad es más como su historia la que es inspiradora
Lamentablemente no sabemos mucho de su pensamiento, pero ya vimos las grandes aportaciones que hizo. Entonces, siempre hay que tener presente que cualquier ser humano es capaz de razonar de la misma forma que cualquier otro. No hay privilegios, no hay estatutos, no hay jerarquías. Ya lo dijo Confucio, ¿no? Bueno, Confucio decía, hay jerarquías y tenemos que llevarnos Pero me equivoqué, no fue Confucio. Confucio dijo que sí hay jerarquías. Quien dijo que no hay jerarquías fue Mozi. Recuerden cuando vimos a Mozi, dijo no hay jerarquías. Todos somos exactamente iguales y tenemos las mismas capacidades. Exactamente lo mismo hoy con Hipatia de Alejandría. En su momento Mary Wollstonecraft. En su momento Simone de Beauvoir. En su momento Hannah Arendt. Edith Stein. En fin, miles de filósofas que han existido y que han ido en contra del dogma y que han ido en contra del patriarcado y que han ido en contra de las ideas establecidas por una sociedad que lo único que quiere es verlas siempre por debajo del pensamiento de los hombres. No, todos los seres humanos tenemos exactamente las mismas capacidades. Pero bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo, les agradezco muchísimo su presencia. Hablar de Hipatia de Alejandría es algo muy triste, dice Cristina, definitivamente una tristeza la pérdida de Hipatia, sobre todo por algo tan superficial y tan estúpido, ¿no? Tan estúpido, es que es mujer y no es cristiana, ¿no? O sea, qué barbaridad, es una cosa brutal. Pero una vez más les agradezco sus comentarios, les agradezco sus compartidas, les agradezco sus likes y les agradezco que estén aquí, aunque hayamos sido en promedio 15, no está bien, no hay problema, yo soy feliz haciendo estos lives, pero bueno, siempre recuerden que este canal es para ustedes, es de ustedes y ustedes pueden aportar y aquí vamos a crecer todos. Les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia y recuerden siempre que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.